Bienvenidos y bienvenidas todos a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora TV Caricuao y Radio Macarao 100.3 FM, su emisora local, participativa y protagónica. Sean bienvenidos, como siempre, este equipo de guerreros maravillosos de Jesús que se llaman Rosa Mireya y Johnny Oropesa. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes, muchachos. Adelante, bueno, princesa. Gracias. Dándole gracias a Dios por esta bendición tan maravillosa de estar en la presencia de Él para poder comunicarnos con ustedes. Cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y nos acompañan y nos ven a través de TV Caricuao y nos oyen a través de Radio Macarao. Johnny. Amén. Gracias, Rosa. Gracias, Pablo. Le damos las gracias siempre a los coordinadores del programa, a Laura, Kleiber, a Jesús Blanco y a nuestra gente de Radio Macarao 100.3 FM, nuestro hermano Rafael Fernández y Manuel y todos los que nos acompañan por allá. Le damos las gracias a todos nuestros queridos TV usuarios y radio usuarios y sobre todo al Espíritu Santo, productor de este programa. Hoy, como siempre, tenemos una lectura muy bonita, pero bonita de analizar, porque no hay quien no la conozca, no hay quien no se sepa el Evangelio de hoy. Todo el mundo se lo sabe, pero realmente lo hemos analizado. Hoy vamos a hablar de ese Padre Nuestro que rezamos a cada momento, mañana, tarde, noche. Uno lo reza en la mañana, otro en la noche, otros muchas veces, otro en la noche. Y hay otros que no lo rezan, pero realmente sí lo conocen. Y vamos a hacer esa diferencia entre la oración y el recitar. Pablo. Amén. Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, mis queridos hermanos, ponernos en la presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo el que inspiró esta lectura que vamos a escuchar, el que nos ayude a tener un discernimiento y una profundización en la enseñanza maravillosa. La hemos titulado La oración del Maestro, de nuestro Maestro Jesús. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres grande y maravilloso, que a través de Jesucristo nos has revelado cómo eres tú por dentro, cómo son tus sentimientos, cómo eres en definitiva, porque si tú no los hubieras revelado a través de Jesús, estuviéramos perdidos, buscando rumbos distintos o buscando nuestra imaginación para imaginarnos quién eras. Te damos gracias por esta oración que Jesús nos enseñó. Y te pedimos ahora la ayuda del Espíritu Santo para que a la luz de esa sabiduría podamos nosotros entender este mensaje de hoy y que bendigas también a todos los que nos siguen por los medios de comunicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dárselo, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Y si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo, por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, busquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida un pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas,
el tema de hoy nos ayuda a seguir profundizando en el tema de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada hablábamos sobre la oración y la acción, poniendo aquel ejemplo maravilloso tanto de nuestro padre Abraham como de María y Marta. María había escogido la mejor parte porque era la parte de la oración, de la contemplación, de la escucha de la palabra, y Marta se dedicaba a los quehaceres. No es que Jesús, como decíamos la semana pasada, rechazaba el servicio que hacía Marta, sino que lo ponía en un segundo plano en relación a lo que había escogido María, que era la escucha de la palabra de Dios. Aclarábamos la semana pasada que orar, más que recitar y decir cosas, es escuchar lo que Dios nos dice en su santa palabra. Creo que no estamos educados, como lo decíamos también la semana pasada, sobre todo en nuestra iglesia católica, no nos han acostumbrado a orar. Lo que nos han acostumbrado es a rezar, a recitar oraciones que a veces las decimos de memoria y no interiorizamos lo que eso significa. Es muy importante entender de que la oración, que es la escucha de la palabra, además de eso es un diálogo de amor con el amante. Tiene que ser un encuentro amoroso, no puede ser por un deber y mucho menos por una penitencia. Todavía hay sacerdotes en el confesionario que siguen poniendo Padre Nuestro y Ave María y Rosario de penitencia. Eso es un error, una desviación, es más una falta de respeto al significado que tiene la oración. La intención no es mala, pero usted no puede poner eso de penitencia. Usted tiene que mandar a orar a las personas penitentes para que ese encuentro con Dios, ese encuentro amoroso, ese diálogo de amor, produzca en esa persona la conversión y por ende el perdón de los pecados, la liberación y la sanación de los mismos. Es un diálogo entre amigos que se aman. Y como decía Santa Teresa, es un diálogo y una confianza del uno al otro. Es estar a solas, dice Santa Teresa, con quien sabemos que nos ama. Cuando usted va donde está Dios y se pone en su presencia para orar, usted tiene que ponerse como María a los pies de Jesús, sabiendo que esa persona, ese Dios que lo está escuchando, lo ama. Es un Padre amoroso y usted entonces con toda confianza recibe de Él su voluntad para poderla cumplir en su corazón primero y después transmitírsela a los demás. Ese elemento me parece importante para crear en la oración un encuentro de gozo profundo, de meditación, de contemplación y de éxtasis. La oración debe ser un momento sabroso, un momento de encuentro, de alegría, aunque nosotros hayamos fallado, sabemos que hay un Dios misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La primera lectura de hoy habla otra vez sobre Abraham. Y Abraham, al enterarse de que aquellos delegados que vinieron a pasar por su casa, enviados de Dios, hicieron una escala allí porque iban a ver qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra, porque Dios quería comprobar si verdaderamente esa ciudad tenía que ser destruida o no por el grado de corrupción. Y cuando ellos se fueron, como Abraham sí sabía lo que había en Sodoma y Gomorra, empieza una oración, un diálogo amoroso con el amante. Señor, yo sé quién eres tú eres un Dios justo, misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. ¿Acaso si tú encuentras 50 justos vas a destruir a los demás, a esos 50 junto con la ciudad? Eso no puede ser, tú eres un Dios justo, eso no lo puedes permitir. Y Dios le responde, si encuentro 50 justos, no destruyo la ciudad por los 50 justos. Y Abraham sigue entonces con un regateo, pero Señor, no te vayas a enojar. ¿Y si son 45? ¿Y si son 40? Y empezó hasta 10. Y el Señor siempre le repetía, si encuentro 40, si encuentro 30, no voy a destruir la ciudad por esas personas. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Que en Sodoma y Gomorra los ángeles sacaron a 7, que era la familia de Lot. El resto no llegó ni a 10 y por eso fue destruida la ciudad. Sabemos que eso es una metáfora donde explicamos, cuando hablamos sobre Jonás, que las ciudades y los pueblos se destruyen no porque Dios los castiga y los va a destruir, sino que la propia corrupción y el propio alejamiento de Dios verdadero hace que el mal destruya la ciudad y destruya a los reyes y destruya a los gobiernos y destruya a los pueblos. Esto es un gran mensaje. Pero yo creo que es importante, como decía mi hermano Johnny, ir a la oración modelo. ¿Cuál es la oración modelo? La oración del Maestro Jesús. ¿Y cómo nos enseñó
el Maestro Jesús, Él nos habla aquí sobre 2 oraciones y 4 peticiones. Podemos analizarle, yo quiero que lo compartamos, ¿no? ¿Verdad? Fíjense ustedes que Jesús nos dice, Jesús nos enseña, lo que pasa es que la iglesia, con las recomendaciones que Jesús nos da para cada vez que oramos tengamos en cuenta esto, hicimos un rezo, y eso es lo que dice mi hermano Johnny, que la gente repite, pero no entiende de dónde sale eso ni el significado de las cosas que se dice. Jesús no hizo un rezo, ni hizo una oración para que nosotros la recitáramos. Eso fue un método pedagógico que la iglesia utilizó para que no se nos olvidara las recomendaciones que Jesús nos da. ¿Y qué Jesús nos da? Que cada vez que nos dirijamos a Dios no nos dirijamos al ser todopoderoso por allá arriba, sino que cuando hablemos con Dios le digamos papá, papayito, Abba. Por eso quiere decir padre. Padre en diminutivo, papito, eso es lo que quiere decir Abba. Y esa exclamación que sale de nuestro corazón hacia Dios diciéndole Abba es un efecto del Espíritu Santo en ti y en mí. Y cuando yo le llamo a Abba, digo Abba nuestro, papaíto nuestro. ¿Qué quiere decir? Que no es el Padre tuyo ni el Padre mío, sino que es el Padre de todos los que creemos en Él. Y porque para Él todos nosotros somos hermanos, para que recordemos eso, para que todo lo que hagamos santifique y glorifique el nombre del Señor. Y después nos pide que hagamos 4 peticiones. Yo las voy a nombrar y las vamos a comentar. El pan nuestro de cada día. Pero primero, venga tu reino. El reino de Dios, eso es lo que Dios quiere, que el reino de Él, de justicia, de verdad, de amor, llegue a los corazones de los seres humanos y se implante en la tierra como en el cielo. Primera petición. Segunda petición, danos el pan, pero no solamente el pan material. Cuando nosotros pedimos pan, estamos pidiendo todo lo que nos nutre y nos alimenta integralmente, no materialmente solamente. Y eso lo hemos conversado mucho y en los grupos de Jesús estamos analizando eso. Entonces es el pan integral que alimenta no solamente tu cuerpo, sino tu alma, la palabra. De ahí nos nutrimos nosotros para el alimento espiritual. Después el perdón, tercera petición. Perdona como nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque entre los hijos de Dios no debe haber rencilla, discordia. Podemos haber problemas porque somos humanos, pero no guardar rencor en nuestro corazón para que Dios nos perdone como nosotros. Hay una condición allí. Y por último, no nos dejes caer en los momentos de prueba, en las tentaciones que la vida nos presenta, y pedimos entonces que Él nos libre de todo lo malo que nos aleja de ese Dios maravilloso y misericordioso del cual Jesús nos habla. Amén. Amén. Oye, gracias Pablo, que estaba recordando algunas cositas que me llegaron a suceder a mí en un momento, pero quisiera escuchar primero la reflexión de mi hermanita Rosa Mireya Moreno, que tiene algo muy bonito que decirnos. Rosa. Sí, bueno, fíjate que acabas de mencionar justamente 4 elementos que me parecen muy importantes, que pedagógicamente, y es así, es pedagógicamente que el Señor nos va a enseñar cómo nosotros vamos a comunicarnos, a tener ese encuentro cercano, ese encuentro íntimo con nuestro Padre. Entonces fíjate que nos dice, primero aprender a santificarlo, reconocer que Él es santo, solo Él, solo Él. Entonces es un reconocimiento para poder tener ese acercamiento y desear de corazón que se instaure ese reino. Entonces fíjate que están 2 cosas, 2 elementos muy claros en esa oración, en ese encuentro. El tercero, esa providencia, porque es que hablamos mucho de Dios y lo exaltamos, pero de palabra, pero eso de vivir en la providencia de Dios, de creer, de pedir que sea Él el que no nos va a abandonar, que va a estar siempre a nuestro lado, que va a estar fortaleciéndonos, dándonos de comer, tanto en lo espiritual como en lo material. Eso es la providencia, y eso es vivir en providencia. Ya tenemos varios hermanos que nos han dado ejemplo de eso. Francisco, el hermano Francisco, que se despojó de todo para vivir de la providencia de Dios. Nunca le faltó lo que él necesitaba. Eso es el Padre Nuestro. Allí es la enseñanza, vivir de esa providencia, de ese pan que viene del cielo. Aprender a perdonar, porque es que hablamos de perdóname, pero es que no aprendemos. Entonces se nos está enseñando, yo te perdono, pero debes aprender a perdonar. En la medida que tú aprendas a perdonar, allí habrá perdón.
Claro. Entonces es una enseñanza. Y por supuesto pedir siempre la protección de Dios en todo momento. Ahora, a mí las palabras que mencionó allí, pedir, buscar y tocar. Porque es que nos hace falta también la humildad para acercarnos. No es que yo ya llegué, hablé con mi papá Dios, ya, dame, entonces me voy a tocar, a sentar, a esperar que llegue. No, yo tengo que tener una acción. Ya la semana pasada habíamos hablado de eso, que era oración y acción. Y entonces yo sé, por providencia de que Él va a venir, a mí me va a suplir mis necesidades, pero yo no puedo quedarme sentado a esperar que eso llegue así. Él me lo va a dar en la medida que yo también esté dispuesto a recibirlo. Y el estar dispuesto a recibirlo, a veces necesito pedirlo, expresarlo en voz alta, que la gente sepa, porque a lo mejor hay alguien allí que el Señor puso, un ángel, esperando escuchar ese llamado para decir, aquí está lo tuyo. Pero yo necesito expresarlo, buscarlo, porque a lo mejor está a mi lado y por mi ceguera espiritual no lo veo y necesito buscar o tocarlo, porque está detrás de una puerta, está en un sitio que simplemente esperando por mí. Es decir, es una acción, es hacer vida, es no quedarme dormido esperando que otro me venga a salvar. Es una acción completamente, eso de la salvación. Ahora, todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, porque para podernos comunicar con el Padre Celestial, lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu, porque nosotros solos no podemos comunicarnos, no tenemos la capacidad. Entonces, fíjense que esta oración nos transforma y por eso es que es interesante la oración, porque la oración va a hacer en nosotros que volvamos de nuevo a ese encuentro, a revisar en lo más profundo qué tenemos, hacia dónde vamos, cómo estamos siguiendo el camino para conseguir ese reino. Y es allí donde vamos a ver que primero que nada va a darse la transformación en mí a través de la oración, para que a través de mí pueda ser intercesor por otros que están a mi lado. Por eso esa oración de intersección es importantísima, ¿verdad? Pero tiene que existir esa relación. Primero yo tengo que abrirme a esa transformación interior. No es así. Entonces fíjense que, cerrando para darle el paso a mi hermano Johnny, tenemos que orar, es el hablar, expresar, verbalizar todo eso que necesitamos, darnos cuenta de qué necesitamos. Y me parece importante el rezo, aunque lo hemos dejado de lado y hemos dicho que, cónchale, el rezar, pero es que muchas veces cuando no tenemos capacidad de hablar, el repetir, ¿verdad?, nos puede dar la oportunidad de interiorizar y grabar en lo más interno de nosotros elementos que nos pueden ayudar en un momento dado. Así lo hacían en la antigüedad, cuando rezaban. Me acuerdo que en los judíos tienen los musulmanes la capacidad de repetir para que, aunque sea a fuerza de repetir, eso pueda estar grabado en mi corazón y en mi mente y en mi actuar, y cuando yo actúe de una manera contraria a esos elementos, por lo menos el tanto repetir me va a hacer un freno y me va a ubicar, y eso va a permitir que esa acción del Espíritu pueda entrar en mí. Oración e intercesión. Yo creo que es importante esto que Rosa Mireya está, y estoy seguro que Johnny va a hacer un comentario, porque tú lo comentabas la semana pasada. No se trata, cuando yo decía que nos han enseñado a rezar y no orar, no quiere decir que el rezo sea malo o no puede ayudarnos a una oración, pero el rezo tiene que llevarnos a la oración. No podemos dejar el rezo por el rezo. Eso es lo que hizo Abraham. Insistía. Es una oración perseverante e insistente. Esa es otra de las características de la oración de Abraham y de lo que Jesucristo también nos señala aquí en la última parte del Evangelio de hoy. De hecho, gracias Pablo, gracias Rosa. De hecho, en la última parte del Evangelio te dice Jesucristo precisamente que si te toca en la puerta un amigo para pedirte algo a medianoche, entonces tú le dices que no, pero si sigue insistiendo, le sigues repitiendo, llegará un momento en que él va a abrir la puerta y te va a decir, cónchales, mira, sí, vale, aquí está. Tanto que me has pedido, has insistido tanto pidiéndome lo que te lo voy a dar. Eso es bien importante. Pero vamos a la parte de la reflexión de esa del Padre Nuestro, que siempre me ha llamado mucho la atención esa oración, porque los apóstoles le dijeron a Jesucristo, Padre, enséñanos a orar, porque eso es muy importante, porque Jesucristo se iba y se retiraba siempre a sitios solitarios, en el bosque, en la montaña, donde él se ponía a orar y se conectaba con el Padre.
como quien dice quien enchufa así la computadora y se conecta con el internet. Él se conectaba con el Padre, entonces los apóstoles le dijeron, oye, enséñanos a nosotros también para ver cómo es que se hace. Y Jesucristo le dice algo muy importante, porque él comienza a decir, bueno, ustedes tienen que decir esto. Y le dice, Abba, o sea, dice, Padre nuestro. No le está diciendo, porque mi Padre, el Padre que es mío, ustedes lo van a llamar y va a ser padrino de usted o va a ser tío de usted. No, es Padre nuestro. Se coloca a nivel de todos, pero a nivel de todos apóstoles, no, a nivel de todo el mundo, a nivel de la iglesia católica, no, a nivel de la iglesia evangélica, de la iglesia pentecostal, a nivel de todo, de la humanidad completa. Por eso es que él dice, Padre nuestro, porque el Padre es de todo, porque nosotros somos la chispa de divinidad del Padre. Así como Jesucristo tenía esa chispa de divinidad totalmente desarrollada, era el Padre total que había desarrollado todos esos dones, nosotros tenemos esa chispa también porque somos hermanos. Entonces por eso es que él dice, comienza la oración, Padre nuestro. Entonces, esa parte donde te dice santificar el nombre de Dios, santificar todo lo que nosotros estamos recibiendo. Nosotros no nos damos cuenta que nosotros cuando comemos, lo que comemos es prácticamente, mayormente, el milagro de Dios. El santificar precisamente la tierra que nos da todos esos frutos, todas esas cosas que nos estamos comiendo, ese sol que nos llena de vida, que nos da esa vitamina D, ese oxígeno que estamos respirando que nos permite vivir. Ese es precisamente Dios hecho todos esos elementos para que nosotros podamos vivir. Cuando le decimos precisamente, venga a nosotros tu reino, ahí sí, yo digo que esta oración en esta parte es un poco particular, porque cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, venga a mí tu reino, Padre Santo, yo le estoy pidiendo que me ilumine realmente, no es que baje el reino de los cielos, se implante en la tierra, como lo estaban esperando precisamente los judíos. Está precisamente cuando dice que venga Señor tu reino, es para que nosotros en nuestra oración profunda podamos entrar en esa etapa de meditación y llegar a esa etapa de éxtasis donde nosotros vemos el reino, experimentar y sentir el reino de Dios. Las personas que hemos hecho esos ejercicios pues, nos damos cuenta que es muy bueno. Entonces, también te dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero entonces la Iglesia Católica sabe tantas cosas y nos lo han escondido durante tantos años, señores. Esto que está aquí se llama pan diario. Porque esto es el pan de cada día. Ellos saben muy bien de que el pan de cada día es el Evangelio, es la vida, es la palabra, lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero entonces no lo confunden un poco con el pan de la panadería, que por cierto no se consigue, o con los alimentos que sí tenemos que no le estamos pidiendo eso. Pero realmente cuando le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día, le estamos pidiendo ese alimento espiritual que nos ayuda a desarrollar, que nos mantiene, que nos puede conectar con nuestro Padre. Porque si nosotros no tenemos este alimento espiritual, se lo aseguro, que ni van a rezar, ni van a orar, ni van a meditar, ni van a llegar a etapa de éxtasis. Cuando dice que perdona nuestras ofensas, perdona, pero entonces como lo dijo bien claro el Padre Pablo, pero esa es una cuestión que está condicionada totalmente. Perdona como tú perdonas. Entonces si tú realmente no perdonas a tu prójimo, no perdonas a tus hermanos, no perdonas a tus vecinos, asimismo no serás perdonado. Entonces nosotros tenemos otra cosa que aprender a perdonar, porque cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros sobre todo tenemos culpa, todas esas cosas se nos van somatizando en el cuerpo y entonces eso nos bloquea y nos empiezan a causar dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de rodilla, cualquier cantidad de dolores, porque nosotros tenemos tantas culpas porque no perdonamos, que una de las cosas, uno de los ejercicios que recomendamos hacer es abrazarnos y perdonarnos, porque nosotros somos hijos de la divinidad. Cuando precisamente también dice que no nos dejes caer en la tentación, porque nosotros caemos en la tentación, a cada momento caemos en la tentación, pero entonces cuando estamos caídos, entonces muchas veces perdemos ese contacto con el Padre. Y cuando nosotros estamos en ese momento que caemos en el fondo, muchas veces es que nuestro Padre está haciendo que ese carbón, porque somos piezas de carbón, se empiece a purificar como diamante, y para purificarse como diamante tiene que ser en ese fuego de la vida. Y cuando nos están purificando en ese fuego de la vida, muchas veces es doloroso. Entonces, esta oración, lo que estamos analizando aquí en este momento, precisamente para que no seamos los loritos que llegamos a cada momento, mañana, tarde y noche, o en la noche, o en la mañana, o que salimos rezando en nuestra casa, o estamos
No, señores, vamos a analizar un poquito lo que es la oración del Padre. Comuniquémonos con el Padre, entronicémonos en el Padre, abramos nuestro corazón a nuestro Señor. Y entonces todo, porque te lo dice aquí bien clarito, todo lo que pidas se te dará. Pablo. Yo quisiera tomar esta última frase antes de terminar este primer segmento. Siempre bueno. Todo lo que pidas se te dará, pero Conforme. un padre bueno no le da cosas malas a sus hijos. Amén. Hay veces que le pedimos a Dios soga para nuestro propio cuello. Por eso cada vez que ores al Padre termina con esta oración. Pero que esto, Padre, se haga según tu voluntad, Amén. que siempre es nuestro bien. El Padre Dios es un Padre excelente, brillante. Y los padres excelentes y brillantes dan lo mejor para sus hijos. Por eso Dios quiere darnos lo mejor que Él tiene. El mejor regalo, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo. Amén. Su amor y su sabiduría. Y con eso nosotros lo tenemos todo. Ocúpate del reino de Él y de su justicia en esta tierra. Y lo demás te vendrá por añadidura. Vive en la fe y tendrás la vida eterna. Amén. Dios me los bendiga. Estamos enseguida con la segunda parte del programa de hoy. En Venezuela estamos celebrando una fecha patria, el nacimiento de Simón Bolívar, el nacimiento de nuestro libertador. Así que la segunda parte lo vamos a dedicar a este personaje que le dio la carta de nacimiento a la República Bolivariana de Venezuela, donde venezolanos nacidos y hechos ciudadanos de este país nos sentimos orgullosos. Necesitamos rescatar al verdadero Bolívar, no el de la fantasía, sino el de la realidad. Con ese tema estaremos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa. No se retiren, que enseguida estamos con ustedes.